En el mundo, la tasa de homicidio a nivel mundial es de aproximadamente 5,8 homicidios cada 100.000 habitantes. En América Latina es de 15. Estamos en el primer lugar en el mundo, más que en África, más que nosotros. Organizaciones criminales, narcotráfico, dominio territorial, armas, cartuchos, balas. Tenemos una enorme cantidad de organizaciones criminales que están disputando, yo diría, el poder al Estado. ¿Vamos a ganar? ¿Tenemos posibilidades de ganar? Están absolutamente organizadas y tienen muchos recursos. Hemos invitado a Luis Toledo, es abogado, ex fiscal regional en nuestro país, en Chile, es director de la unidad de drogas del Ministerio Público, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián en Santiago, es consultor internacional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tomás, por la invitación. A ver, ¿cómo parto? Quiero partir por un personaje, simplemente porque lo cambiaron de cárcel. Se llama Genaro García Luna, ni más ni menos que era el zar antidrogas de México, es decir, el secretario de Seguridad, una especie de, en otros países, ministro del Interior encargado de la seguridad. Resulta que este señor, que era el zar antidrogas, descubrieron que durante 20 años estuvo trabajando con el cartel de Sinaloa, se lo llevaron a Estados Unidos, lo juzgaron, está condenado a 38 años de cárcel, lo acaban de cambiar a la cárcel de Florence. Es la cárcel de máxima seguridad en Colorado, en Estados Unidos, donde está el Chapo Guzmán, en la misma cárcel, una especie de Alcatraz que tienen ahí. Digo esto porque a lo mejor es el símbolo de América Latina, en que el ser antidrogas de un país que tiene una violencia enorme como México, donde el Estado no domina el territorio, resulta que el que tenía que combatirlos estaba con ellos. Si uno tuviera que mirar a América Latina y hacer una descripción geográfica del crimen organizado, ¿qué podría decir? A ver, yo creo que el ejemplo que levantas habla de algunas cosas comunes de América Latina que tienen que ver con la falibilidad institucional. Cuando efectivamente nosotros señalamos que tenemos sistemas penales que responden adecuadamente a un fenómeno criminal como es la criminalidad organizada, en el papel se sostiene, pero en la realidad muchas veces aquello no ocurre. Vimos la debacle que ocurrió en Ecuador hace un tiempo atrás, y para las elecciones esa violencia se exacerba. Con el asesinato de un candidato presidencial, Villavicencio. Así es. Y la situación que pasa con Colombia, por ejemplo, con el asesinato de otro candidato presidencial, porque ahí ya vemos que la criminalidad organizada está en coma en estos momentos en un centro asistencial. Claro, sí. pero un homicidio frustrado, gravísimo, que efectivamente da cuenta de que la criminalidad organizada también tiene intereses políticos. Y su afán no es coexistir en algunos casos con el Estado, sino también tomar decisiones a través del Estado. Por eso es una situación que puede afectar seriamente las democracias en nuestra América Latina, donde efectivamente se crean en las cárceles las redes criminales. Eso no ocurre en Europa o no ocurre derechamente en Estados Unidos. Hace algunos días el ejército chileno tuvo un golpe. 7 militares chilenos profesionales, de los más profesionales, son militares para quienes nos escuchan en otros países, en Colombia, militares que estaban en el norte del país, donde están las unidades más profesionales de una división acorazada, que fueron detenidos porque estaban traficando drogas. Estos militares tienen acceso a armas de guerra, a munición de guerra, chalecos antibalas para la guerra, dominan las fronteras, tienen vehículos, tienen elementos, y resulta que aquí hay militares también corruptos en Chile. La penetración del crimen organizado en las instituciones jerárquicamente organizadas por el Estado, policías, militares, está presente prácticamente en toda América Latina. Donde existe criminalidad organizada, efectivamente hay que suponer que está permeado parte, no te digo toda la institución, de funcionarios que tienen poder de decisión. En el caso de los militares del norte, no solo contaban con
con, digamos, la voluntad de traficar drogas, sino que además con medios y logística, en camionetas Ford 150, Explorer, en fin. Ellos tenían porque en un minuto, si un carabinero los detenía digamos, en el trayecto, ellos se iban a identificar como funcionarios digamos, militares. Nadie va a dudar de ellos. Por eso es que el crimen organizado quiere penetrar estas instituciones, y pasa lo mismo con policías, aduanas, que efectivamente hay que estar muy alerta, vigilante de esa situación. Bueno, en Chile ha habido carabineros implicados en tráfico de drogas o relacionados con bandas organizadas. El año pasado, hace algún tiempo, en los Pulpos Verdes, ¿no? En una de las comunas de Santiago, que estaban involucrados prácticamente todos los carabineros de una comisaría, de un cuartel, relacionados con el crimen organizado, pero está también ¿cuánto permea esto o qué tolerancia hay? Hace algunos días, en Carabineros de Chile, las policías, había una lista de abogados seleccionados para que pudieran atender a uniformados que tuvieran necesitaban representación ante tribunales. Entre ellos había 2 exfiscales que defienden a narcotraficantes. Entonces, en la sala de espera de un bufete de abogados podía estar sentado un policía y un narco esperando ser atendidos por el mismo abogado. Es inaceptable. La institución tiene que avanzar sin duda en temas de ética interna, y yo creo que mecanismos de compliance, perdona que te lo plantee de esa manera, que anticipe los riesgos reputacionales y también de la comisión de delitos por parte de funcionarios policiales. Pero Luis, la explicación que dio la policía chilena fue inaceptable, una declaración pública inaceptable, diciendo, bueno, no son funcionarios nuestros, se pueden elegir. ¿Cuál es el problema? ¿No entienden? Yo creo que el tema del Estado con una visión débil respecto de la criminalidad organizada se va repitiendo en nuestra América Latina, y esas explicaciones son más corporativas que con una visión de Estado en común. Esto trasciende los proyectos políticos, trasciende las izquierdas y las derechas. Tiene que ser una visión común, con políticas a largo plazo y sin contemplaciones respecto a la existencia y avance de esta criminalidad organizada. Le reitero, puede ser que esto pase a elecciones, pase a intereses políticos, y eso es gravísimo, efectivamente, porque ya lo hemos visto en otras partes. En consecuencia, no es una criminalidad común. Y eso habilita para mecanismos de investigación muy poderosos que impliquen efectivamente avanzar en esto. Vamos a hacer un pequeño alto, dejo la pregunta planteada a propósito de esto. Mecanismos de investigación. ¿Quiénes investigan? En todos los países, fiscales, Ministerio Público. Y si el Ministerio Público se corrompe, ¿dónde quedamos? Volvemos en un instante. Conversamos con Luis Toledo. Él fue director de la Unidad de Drogas del Ministerio Público chileno, es director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián de Santiago, consultor internacional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Quedó una pregunta planteada, y la siguiente: ¿qué pasa cuando el Ministerio Público comienza a corromperse? ¿Qué hay después de eso? Pongo un ejemplo. Hace algunos días, un fiscal de Rancagua, o sea que está a 80 kilómetros de Santiago, fue destituido, se llama Jorge Mena, porque habría hecho favores a narcotraficantes en causas relacionadas con drogas. Esa es la razón. Lo notable es que 42 fiscales que trabajan con él firmaron una carta apoyándolo, diciéndolo que esto es injusto, que el señor es impecable. Entonces el problema de uno saltó a 42. Después de eso yo no vi nada más. No sé qué pasó con esos 42 que están apoyando a este personaje. Entonces, algo está pasando, ¿no? Yo creo que las defensas corporativas no colaboran en la situación. Es que esto es más que colaborativo. Tener relaciones con el narcotráfico es... No, defensas corporativas. Sí, sí, pero... me refiero a la defensa corporativa de esos 42 fiscales, ¿sí? Por una visión que puede entenderse comunicacionalmente muy mala. Yo entiendo que ahí hay relaciones personales que dicen relación con que estiman que todavía no ha sido condenado, que tiene el derecho a la presunción de inocencia, y en eso sí tienen un punto. Sí, pero no, en la carta no decía eso, decía que era moralmente intachable, bueno, esto, lo otro. Claro. A ver, por favor. Sí. Entonces, lo estaban avalando. Terrible. Después, ¿quién va a confiar en esos 42? Claro, yo creo que hay es como la respuesta que dio Carabineros respecto de los abogados que estaban en la lista y que no tenían ningún problema. Es como una visión un poco miope en torno al compromiso que tiene que tener como agente estatal
para la persecución penal sin tregua a una criminalidad organizada relevante. Y yo creo que también lo del señor Mena trasciende en temas de cómo el proceso penal da respuesta a la criminalidad organizada. Hicimos un estudio en la Universidad de San Sebastián, en CESCRO, comparamos los años 2013 y al 2023, el archivo provisional ha aumentado en un 42%, la sentencia absolutoria en cerca de 68%, los términos no judiciales en cerca de un 24% en esas dos comparaciones. Estamos avanzando en poner a disposición de la comunidad más datos que permitan evaluar realmente a quienes están administrando justicia, y no solo al Ministerio Público, estoy hablando del sistema judicial en su conjunto. Prontamente, este año, se cumplen 25 años de la instalación del proceso penal acusatorio, un proceso penal que tiene por objeto acercar la justicia a las personas. Mi temor, Tomás, es que las personas no sientan proximidad, y así parece, con la justicia, y finalmente no terminen no denunciando o en algunos casos tomando la justicia por su propia mano. Pero, a ver, ¿quién está ganando la guerra acá? Porque aquí hay una guerra, prácticamente hay un enfrentamiento, un conflicto. En México hay amplias zonas donde el Estado mexicano no está presente, están presentes los narcotraficantes. Eso todos lo sabemos. Y por lo tanto, una situación muy compleja. Hay un experto que se llama Fernando Carrión, sí, que dijo que en Colombia, de 1.120 municipios, 140 o 150 estaban capturados por el crimen organizado. Una proporción increíble. Tenemos transnacionales del crimen. El primer comando de la capital, con origen en Sao Paulo, tiene 40.000 miembros vitalicios, permanentes, y 60.000 personas contratistas. Pero, ¿qué es esto? Funciona en África, parte de África Occidental, en Europa, en Latinoamérica. El Tren de Aragua, que ni más ni menos Estados Unidos quiere declarar la organización terrorista. Sí. Pero Estados Unidos, organización terrorista. Y resulta que está funcionando en buena parte de América Latina, principalmente en Perú, en Colombia, en Ecuador y Chile. Y resulta que funcionan como empresas. ¿El Estado es capaz de enfrentar estas empresas? Es difícil. Yo creo que hay que hacer un sinceramiento real. Quizás esto no sea... pero ya no estoy en el Ministerio Público, creo que es bueno decirlo en forma bien sincera. Es imposible que podamos terminar con el crimen organizado y dejarlo en cero. No hay una sociedad en el mundo, fíjese en Alemania, en Holanda, donde hasta una princesa fue amenazada por la criminalidad organizada. No, lo que le quiero plantear es que sencillamente yo creo que los mecanismos de control tienen que ser afinados y tenemos que tener una voluntad decidida del Estado de ganar los territorios. El problema es cuando entregamos territorios al narco, a la criminalidad organizada y los dejamos tranquilo crecer. Ese es el problema más grande. Pero, a ver, si comparamos Europa con América Latina. Sí. En América Latina, la cantidad, lo decíamos recién, la cantidad de homicidios por 100.000 habitantes está en 15. Es 15. En Europa está en 0,88, por ahí. Sí, muy bajo. O sea, son dos mundos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, estamos en la región más violenta del mundo. Exactamente. Esa es la verdad. Están matando gente a cada rato todos los días. Están aumentando los secuestros, están aumentando las extorsiones en nuestro país y además estamos en una zona, lo dice Naciones Unidas en el informe de esta semana, donde la producción de cocaína es la más alta de todos los tiempos, donde el consumo de cocaína es la más alta de todos los tiempos y estamos en un tránsito con Europa de ida y venida, tanto ida desde acá de cocaína y traída desde Europa Occidental de el mercado de la sintética. En la región metropolitana, el Gran Santiago, en el primer semestre de este año aumentaron los secuestros en un 28%. Sí. En el mes de junio hubo un secuestro diario, promedio, en el Gran Santiago. Esto está, yo diría, bastante desbocado, ¿no? Pero está la parte económica. Ellos, son empresas muy bien financiadas. El crimen renta mucho. ¿Cómo lo hacen para escapar de las autoridades financieras y para que no haya una especie de fiscalización del dinero? Porque yo creo que hay en América Latina una cierta tolerancia a las investigaciones económicas que permite silentemente, porque es mucho esfuerzo investigar económicamente, una tolerancia al lavado de activos.
así van creciendo sociedades, van creciendo ciudades, en fin, con instalación de empresas constructoras, de empresas de fachada. Parece el comercio va creciendo, pero preguntamos poco. Instalamos unidades de análisis financiera en nuestros países de América Latina, pero las dejamos sin dotación, con escasas herramientas para poder analizar. Hay servicios de impuestos internos, pero está orientado a la recaudación de tributos, no a la investigación ni análisis criminal, en absoluto. Tenemos aduanas que, digamos, para fomentar el comercio a través del tráfico marítimo, pero claro, lo que nos interesa es vender hacia afuera los mercados, pero queremos cero control. Entonces le puedo dar muchos ejemplos. Instalamos cárceles, pero no importa si es que, qué sé yo, hay ingreso de teléfonos, casi es un derecho humano del interno tener un teléfono y que de ahí comande la organización criminal por la que fue condenado, o bien derechamente puede tener mujeres, porque los venusterios prácticamente hoy día son considerados como un derecho humano. Francamente, es una mentira, es un autogol. Y entonces por eso es que nos quejamos de algo que nosotros mismos hemos construido. Vamos a hacer un pequeño alto y a dejar preguntas planteadas. ¿Hay de verdad voluntad en combatir esto? Yo tengo mis dudas. ¿O es solamente negligencia, solamente tolerancia, solamente flojera, o hay algo más? Volvemos en un instante. Conversamos con Luis Toledo y la pregunta quedó planteada. ¿Hay voluntad? Y digo esto por lo siguiente. ¿Acaso el 100% de los containers no debieran pasar por escáner? 100%. En Chile hay una ley que obliga al presidente de la República, a sus ministros y subsecretarios a someterse a un examen de droga. Ellos definían qué examen. Definieron el de orina y no el de pelo. ¿Por qué? Nadie sabe. Y no se lo han hecho, además. O sea, se posterga esto una y otra vez, está pasando el año. En cambio, los jueces de la Corte Suprema en Chile sí se hicieron un examen de droga de pelo, dieron una señal. Si se lo hacen ellos, pueden exigir hacia abajo. Pero el presidente y su grupo de ministros no da el ejemplo. Y está el tema de los puertos, y está el tema de la frontera. ¿Hay voluntad o no? Y está el tema de que Gendarmería sigue en el Ministerio de Justicia y no pasa. Claro, que son los carceleros, no la policía de cárceles. Yo creo que la voluntad en nuestros países, en América Latina, es débil, es inoportuna. Somos reactivos, llegamos tarde. Y hay que ser bastante honesto en esto. Yo creo que no hay una voluntad de adelantarse al fenómeno. Este fenómeno es un fenómeno criminal, digamos, por lo tanto puede anticipar en parte dónde puede ir creciendo. El fenómeno de la migración de la diáspora venezolana, lo que provocó efectivamente en nuestros países, en todos los países del área del Pacífico, fue brutal. No solo por el efecto de la inmigración como tal, sino además por que varias personas fueron a delinquir y creando estas células del Tren de Aragua en distintas partes, los gallegos en Perú y en otras partes de Ecuador, por ejemplo. La forma de penetración del cartel Jalisco Nueva Generación en Ecuador es brutal. La misma situación de la violencia creada por esta diáspora en Colombia. En consecuencia, hoy día el tráfico a través del Paraguay es evidente. El Paraguay está abierto al mundo, es uno de los países, yo diría, que está avanzando a pasos agigantados en su crecimiento económico, pero naturalmente los puertos de esa zona son tremendamente falibles al tráfico hacia Europa y también con el PCC a la cabeza del mercado de la cocaína versus drogas sintéticas. Hay una alerta de Naciones Unidas próximamente por este tránsito bidireccional de drogas sintéticas de Europa Occidental hacia América del Sur, hacia el Cono Sur, y de tráfico de cocaína hacia el norte. Yo le diría que las drogas sintéticas también son un gran tema que dice en relación con que su letalidad es cada vez más poderosa. Desde la universidad estamos haciendo un estudio para tratar de ampliar la regulación en nuestro país para una fórmula híbrida. Y queremos avanzar. Creo que los centros de estudio universitarios pueden ser un aporte porque el Estado ya no alcanza a hacer los estudios. Mire, se nos va el tiempo, pero entonces, digamos, ¿qué tendrían que hacer estos países? Si uno hiciera una lista de cosas por hacer ahora, ¿qué hay que hacer? A ver, yo creo que una gobernanza, estamos avanzando en materia de quienes ponen los recursos, dónde se focalizan, de los ministerios de Economía o de Hacienda en nuestros países, para saber dónde se va a invertir como un tema regional.
En segundo lugar, yo diría que tomar el tema de las cárceles. Son focos de creación y crecimiento de crimen organizado, de redes y nodos criminales. En tercer lugar, yo diría en forma bien directa, recuperar territorios. Es decir, no es posible que la gente que se vea cooptada por el crimen organizado a través de la extorsión y de los secuestros. Hay que poner gente en esas tomas, esa gente vulnerable que está siendo objeto permanentemente con cobros ilegales porque les brindan seguridad contra ellos mismos, contra las propias organizaciones criminales. Secuestros, extorsiones, homicidios. Cerrar la frontera, o sea, controlar la frontera, controlar los puertos. Sin duda. Absolutamente. Sí. Seguramente los servicios de aduanas están también, hay corrupción ahí. Eso no cabe, y le tenemos temor, porque temor a los gremios internos, temor a los gremios de aduanas de todos nuestros países, porque son capaces de comunicarse y parar los puertos en todo. Pero hay que enfrentar eso. Es que no hemos sido capaces de enfrentarlo. Lo mismo con Gendarmería o con la policía penitenciaria. ¿La política es débil? Muy débil. ¿Los políticos son débiles? No ha dado el ancho. Esa es la verdad. ¿Están corruptos los políticos? Yo diría que en parte de nuestros países el crimen organizado ha avanzado en el tema político, que reitero, también es un foco de atención de la criminalidad organizada. O sea, están en todas partes. Cooptando municipios, haciéndose cargo de las botillerías, de los mercados, en fin. Es muy necesario para ellos tener en paz y ser los que nutren de dádivas a la población más vulnerable. ¿Podría ocurrir que en algún momento los crímenes bajen, se sientan todos felices, y lo que ha ocurrido en realidad es que el crimen organizado se asentó en el territorio y por eso no hay crímenes? Cuarta fase de la criminalidad organizada. ¿Esa es la cuarta? Sí. Pacificación del territorio, pero digamos luego de haber esquilmado a su gente. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos.